Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Cuando era adolescente, solía pasar los veranos en casa de mi abuelo, en un pueblo cruzado por un canal de riego que nadie usaba ya. El canal partía el pueblo por la mitad, y aunque durante el día era solo una zanja de hormigón medio seca, por las noches adquiría un carácter distinto. Mi abuelo decía que no me acercara al agua de noche, que no era por peligro, sino por respeto. Nunca explicaba más, y yo, como muchos, lo tomaba como superstición de viejo. Solía andar en bicicleta con dos amigos del pueblo, Marcos y Víctor. Éramos inseparables. Una tarde, aburridos, alguien propuso una idea: bajar al canal de noche. Solo para comprobar que no pasaba nada. Ninguno dijo que no. A esa edad, uno cree que puede retar a todo. Elegimos una noche sin luna, con el aire seco y el cielo completamente despejado. Bajamos por el terraplén con linternas, riéndonos, empujándonos. El canal estaba vacío, salvo por un hilo de agua que corría lenta, casi inmóvil. El hormigón crujía bajo nuestras zapatillas. No había nada extraño. Ni ruidos. Ni reflejos. Nada. Pero al llegar a una curva, vimos las luces. 3 puntos blancos, a unos 10 metros más adelante, parpadeando suavemente, como si alguien llevara linternas bajo el agua. No se movían, no subían. Solo brillaban. Al principio creímos que eran nuestras propias luces reflejadas, pero al apagarlas, siguieron ahí. Entonces escuchamos un sonido que no olvidaré nunca. Un zumbido leve, como cuando se enciende una farola antigua. Pero provenía del suelo. Del propio canal. El aire se volvió espeso. A nuestro alrededor, todo el campo se silenció. Sin cigarras, sin viento, sin nada. Víctor dijo algo, pero no entendí. Marcos ya estaba girando para irse. Yo me quedé un segundo más, hipnotizado por los puntos. Y justo antes de que diera el primer paso para marcharme, los vi moverse. Las luces. No hacia nosotros, sino a los lados. Como si se separaran. Como si flanquearan algo. Y entonces una figura emergió de la curva. No corriendo. No flotando. Solo caminando, como si llevara horas haciéndolo. No vi detalles. Solo su sombra recortada por las luces del fondo. Y entonces sentí algo muy simple y muy puro, un terror sin forma, sin pensamiento. Como si todo mi cuerpo supiera que tenía que correr. Y corrí. Corrimos sin decir una palabra. El canal parecía no tener fin. Cada paso sobre el hormigón sonaba más fuerte que el anterior, como si el eco se multiplicara. Cuando por fin trepamos la ladera y llegamos a la carretera de tierra, nadie miró atrás. Nos separamos sin hablar. Yo dormí mal. Me desperté varias veces sudando, con la sensación de que alguien se había asomado a la ventana de mi cuarto. Nunca vi nada. Pero dejé la cortina cerrada desde entonces. A la mañana siguiente, Marcos no apareció. Nadie lo había visto desde la noche anterior. Supuse que se había quedado en casa, con dolor de barriga o fingiendo fiebre. Víctor y yo nos cruzamos en la tienda de comestibles, y aunque ninguno mencionó lo ocurrido, su cara decía que no lo había olvidado. Pasaron 2 días sin noticias de Marcos. Fue entonces cuando su madre llamó a la Guardia Civil. Se organizó una búsqueda. Nadie sabía por dónde empezar. Él no se había llevado nada. Su bicicleta seguía apoyada contra la tapia de su casa. No había señales de huida. Ni nota. Ni pelea. Pero yo sabía dónde lo habíamos visto por última vez. No dije nada. Ni a mis padres, ni al abuelo, ni a los agentes. Solo volví al canal en secreto, al anochecer del tercer día. La curva seguía ahí, idéntica. El agua apenas se movía. Las paredes del canal estaban cubiertas de líquenes, resbaladizas. Y justo donde habíamos visto las luces, encontré algo. No una prenda. No un cuerpo. Una figura de piedra, del tamaño de una persona sentada, perfectamente lisa, sin rostro. Y junto a ella, algo más, 3 puntos blancos pintados sobre el hormigón. No fluorescentes. No tiza. Pintura blanca. Reciente. Volví corriendo. Esa noche soñé que bajaba solo al canal. En el sueño, no tenía miedo. Solo curiosidad.
Las luces me esperaban. Y detrás de ellas, algo me hablaba sin voz. Me decía que ya no era tiempo de escapar. Que los que bajan, alguna vez deben quedarse. Al despertar, fui directo a la habitación donde guardaba mi bicicleta. Y la encontré llena de agua. No el cuarto. Solo la bicicleta. Goteando. Como recién sacada del canal. Llevé la bicicleta fuera. La dejé al sol, sin tocarla. No se lo conté a nadie. ¿Qué podía decir? Que había soñado con el canal y que mi bici amaneció empapada, como si alguien la hubiera sumergido por mí. Volví a pasar por casa de Marcos. Su madre tenía la persiana medio bajada. Afuera, un cubo con flores marchitas y una cinta negra atada al pomo de la puerta. Nadie lo decía en voz alta, pero ya todos hablaban de él en pasado. Esa misma tarde, Víctor se fue del pueblo. No me avisó. No me saludó. Solo supe que lo mandaron con unos primos a otra ciudad. Decían que estaba nervioso. Que no dormía. Que no comía. Lo único que dejó fue una libreta pequeña en mi buzón, con mi nombre escrito en la tapa con lápiz. Dentro, solo una frase. No mires el agua de noche. A partir de ahí, empecé a evitar el canal. Cambiaba de ruta. Incluso cuando íbamos en coche, bajaba la mirada al pasar por encima del puente. Pero eso no lo alejaba. Porque ahora lo veía en otros sitios. Una noche, la luz del flexo de mi escritorio empezó a parpadear. No se fundió. Solo titilaba, como hacían las luces en el canal. En el reflejo de la ventana, vi los 3 puntos. No en el cristal. Detrás de mí. Me giré. No había nadie. Apagué la luz. Me fui a dormir con la cabeza tapada por las mantas, como cuando era niño. Me prometí que no volvería a mirar. Y lo cumplí, por un tiempo. Hasta que un día, ya adulto, volví al pueblo por una herencia. Y el canal seguía allí. Seco. Silencioso. Descuidadamente igual. Me acerqué al tramo de la curva. Las piedras se habían hundido, el hormigón estaba agrietado, y ya no corría agua por allí desde hacía años. Pero en la pared lateral aún quedaban restos de pintura blanca. No 3. Solo 1. Y al mirarlo de cerca, noté algo que me hizo retroceder. No era pintura. Era yeso fresco. Y tenía forma de dedo. Volví esa misma noche. No porque quisiera, sino porque no podía no hacerlo. Dormía en la casa vieja de mi abuelo, vacía desde hacía años, y desde que entré, el silencio tenía el mismo peso que entonces. Los muebles estaban cubiertos, las ventanas selladas, pero la oscuridad parecía entrar por debajo de las puertas. Salí sin linterna. Crucé las calles polvorientas hasta el canal, siguiendo el camino que mis piernas conocían aunque mi memoria fingiera olvidarlo. La curva seguía allí. El agua, no. Solo una lámina turbia, estancada, reflejando un cielo sin estrellas. No se movía. No olía. Solo ocupaba espacio. Como si no estuviera para fluir, sino para cubrir. Me senté en el borde, justo donde nos detuvimos aquella noche. Pensé en Marcos. En cómo nunca volvió a aparecer. En cómo nadie lloró demasiado. En cómo el pueblo había seguido adelante sin su nombre en voz alta. Solo la madre, siempre con la persiana a medio bajar. Y entonces lo vi. Los 3 puntos. Leves, como luciérnagas bajo la superficie. Estaban allí. No me moví. No me asusté. Solo comprendí. Comprendí que no era que el canal hubiera hecho desaparecer a alguien. Era que lo había reclamado. Y que cada cierto tiempo, llamaba de nuevo. No para arrastrar. Para sustituir. Una corriente lenta. Un intercambio. Esa noche, no soñé. Pero al despertar, encontré una nota en el alféizar de la ventana. Escrita con mi letra, pero no recordaba haberla escrito. Solo decía: ahora son 2 los que miran desde el fondo. Nunca he contado esta historia en voz alta. Solo la escribo ahora porque siento que me queda poco tiempo. Porque desde hace semanas, cuando camino cerca de espejos o charcos, ya no siempre me reflejo solo. Y porque ayer, en la ducha, vi 3 luces parpadear en el desagüe. Y no eran del agua. Hace algunos años acepté un trabajo temporal como auxiliar de mantenimiento en una residencia cerrada por reformas, en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía bien marcado en los mapas. Me lo ofrecieron de urgencia, el anterior encargado se había ido de un día para otro, sin dar explicaciones. Mi tarea era sencilla,
quedarme allí por las noches, asegurar que nadie entrara en el edificio en obras, revisar que las alarmas funcionaran, y poco más. El sitio estaba apartado, rodeado de campo y pinos secos, con un camino de tierra que se perdía entre las curvas. Al llegar, me asignaron una casita anexa al edificio principal. No era más que un cuarto con una cocina pequeña, una ducha sin presión y una mesa de madera frente a una ventana sin cortinas. Me dijeron que ese había sido el cuarto del encargado. Me pareció lógico. Durante los primeros días todo fue tranquilo. La residencia estaba vacía, aunque aún conservaba algunas camas, muebles y documentación en archivadores oxidados. El pasillo principal tenía una luz de emergencia que parpadeaba cada cierto tiempo, y el comedor estaba lleno de polvo y sillas apiladas. Pero a partir de la quinta noche, empecé a escuchar ruidos. No pasos. No voces. Solo un golpeteo constante, muy leve, como si alguien tocara la madera con los nudillos desde el otro lado de una puerta cerrada. Siempre a la misma hora, 2:46 de la madrugada. Exacta. Recorrí el edificio. No encontré a nadie. Supuse que sería el viento o algún animal. Pero el ruido no venía de fuera. Venía del ala cerrada con llave, donde antes estaban las habitaciones de los pacientes dependientes. Pregunté por esa zona al supervisor de obras. Me dijo que no tenía acceso. Que el anterior encargado tampoco lo tenía. Que estaba sellada porque nadie la usaba desde hacía años. Pero cada noche, a las 2:46, el golpeteo volvía. Hasta que la octava noche, al volver a mi habitación, encontré algo sobre la mesa. Un llavero antiguo, oxidado, con una sola llave. Y una etiqueta colgando. Decía, AP3C. La etiqueta colgaba del llavero como si llevara años allí. AP3C estaba escrito con bolígrafo sobre cartulina amarillenta, y aunque intenté convencerme de que debía de ser una broma o un descuido, en el fondo sabía que no lo era. Esa noche esperé. Me senté en la cama, frente a la ventana. No encendí luces. Dejé que el pasillo de la residencia quedara en penumbra, iluminado solo por el parpadeo verde de la señal de emergencia. A las 2:46 en punto, el golpeteo comenzó. No suave. No insistente. Simplemente constante. Me levanté. Recorrí el pasillo con el llavero en la mano, como si fuera un amuleto. El ala cerrada estaba al fondo. Había una puerta metálica, con una cerradura antigua, sin tarjeta magnética. Probé la llave. Giró sin resistencia. El pasillo detrás estaba completamente oscuro. La pintura de las paredes se caía a pedazos, y el suelo tenía marcas como si algo pesado hubiera sido arrastrado por allí. Conté las puertas hasta llegar a la tercera a la izquierda. 3C. El número aún colgaba, inclinado, clavado con un tornillo oxidado. Me detuve frente a ella. El golpeteo había cesado. No por distancia. Porque estaba justo al otro lado. Metí la llave en la cerradura. Dudé. La giré. La puerta se abrió lentamente, sin ruido. Dentro, la habitación estaba vacía. Solo una cama de hierro sin colchón, una mesilla rota, y una silla apoyada contra la pared. El suelo estaba cubierto de polvo, excepto por dos huellas nítidas que iban de la puerta a la silla. Y sobre la silla, algo que no esperaba. Un diario. Lo abrí. Solo una frase escrita, una y otra vez, en distintas tintas y caligrafías. El encargado no debe marcharse. Cerré el diario. Salí de la habitación sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave. Volví al cuarto. Me senté en la cama. Y encontré algo que no estaba antes. Sobre la almohada, un uniforme doblado con cuidado. Chaqueta gris claro, con una placa cosida en el pecho. No tenía mi nombre. Solo una palabra. Encargado. Dejé el uniforme sobre la silla y me acosté vestido, sin apagar la luz. No dormí. Escuchaba el edificio como si respirara. Crujidos, tuberías vibrando, viento que se colaba por rendijas donde no debería haber corriente. Cada sonido era pequeño, pero todos juntos formaban un rumor que parecía decir algo. A la mañana siguiente, fui directo a la oficina de obras. Pedí hablar con el supervisor. Dije que quería terminar el contrato antes de tiempo. Él me miró un segundo demasiado largo. Luego abrió una carpeta, hojeó unos papeles, y dijo que no encontraba el mío. Que no figuraba en la lista de contratados. Que quizá había habido un error. Que me habían llamado desde el ayuntamiento, no desde allí. No supe qué responder. No conocía a nadie del ayuntamiento.
Volví a la residencia con la idea de hacer la maleta. Pero encontré la puerta principal cerrada con cadena. Desde fuera. Intenté llamar por el móvil. Sin señal. Fui al teléfono fijo de la cocina. Línea muerta. Fui al cuarto, sin saber qué más hacer. Y allí estaba, sobre la cama, el diario. El mismo de la habitación 3C. Pero abierto por otra página, una que no recordaba haber visto. Esta vez, el texto era diferente. Más pausado. Como una instrucción. La primera semana es la prueba. Si el encargado no se va, entonces se queda. Si intenta irse, hay que recordarle. Bajé al sótano. No sabía por qué, solo lo hice. El pasillo era más largo de lo que parecía desde fuera. Las luces parpadeaban. El aire era más frío. Las paredes, más húmedas. Al fondo, una habitación con la puerta abierta. Dentro, una mesa con varias placas como la mía. Todas con la palabra encargado. Y encima de la mesa, un reloj de fichar manual, de esos antiguos, con palanca. La tarjeta que estaba dentro tenía una marca. Del día anterior. A las 2:46 de la madrugada. Mi letra. Me quedé un largo rato frente al reloj de fichar. Lo observaba como si pudiera darme una respuesta, como si marcara no solo la hora, sino algo más profundo. Un ritmo. Una continuidad. Un compromiso. La tarjeta con mi letra seguía allí. Tenía la fecha del día anterior. Y la hora exacta en la que comenzaba el golpeteo, 2:46. Salí del sótano. Subí las escaleras. Abrí la puerta principal con una palanca que encontré en el cuarto de limpieza. Corrí por el camino de tierra hasta la carretera. Esperé más de una hora. Finalmente, un coche me llevó hasta la estación más cercana. No volví. No recogí mis cosas. No cobré nada. Ni siquiera volví a hablar con nadie del pueblo. Durante un tiempo me convencí de que fue una alucinación. Que el aislamiento, el trabajo, las noches largas, me habían pasado factura. Lo racionalicé. Lo enterré. Hasta hace una semana. Me llegó una carta sin remitente. Dentro solo había una hoja blanca, sin texto. Pero en la esquina inferior, pegada con celo, iba una tarjeta perforada. De reloj de fichar. Mi nombre escrito con rotulador negro. Y la hora. 2:46. Anoche soñé que caminaba por el pasillo de la residencia. Que volvía a pasar frente a la habitación 3C. Que escuchaba el golpeteo. Y que esta vez, cuando abría la puerta, la cama ya no estaba vacía. No sé si era yo el que estaba acostado, o el que miraba desde el umbral. Solo recuerdo que alguien me dijo, sin hablar. Nadie se va sin dejar el turno cubierto. Y al despertar, tenía algo sobre la mesa del salón. Un uniforme gris claro, doblado con precisión. Con una placa en el pecho. Encargado. No recuerdo el nombre exacto del pueblo. Solo que estaba al final de una carretera comarcal, rodeado de colinas secas y olivos dispersos. Fui allí cuando tenía 24 años, acompañando a mi pareja de entonces. Él tenía que supervisar una reforma en la antigua rectoría del lugar. Yo iba solo por pasar el fin de semana fuera de la ciudad. Nos alojaron en una casa modesta, junto a la iglesia. Era de esas casas con vigas de madera, suelos fríos de piedra y ventanas diminutas que apenas dejaban entrar luz. No tenía televisión, ni cobertura móvil. Solo una radio con el dial roto, que parecía sintonizar siempre el mismo murmullo. Me sorprendió que la iglesia no tocara campanas. Lo comenté durante la cena con la señora que nos trajo la comida. Ella evitó el tema, aunque no de forma grosera. Solo dijo que ya no hacían falta. Durante los días siguientes, recorrí el pueblo a pie. Era bonito, pero algo en él parecía apagado. Las calles estaban limpias, las casas en orden, pero no había niños. Ni música, ni risas. Solo ese silencio de pueblo que, en vez de tranquilidad, parecía una pausa tensa. Una tarde, encontré la puerta de la iglesia entreabierta. Entré. Dentro, olía a humedad antigua, como si el aire llevara años sin moverse. Las velas del altar estaban enteras, sin usar. Las imágenes cubiertas con sábanas grises. En el fondo, bajo el coro, una trampilla en el suelo, de madera vieja, cerrada con 2 cerrojos. No sé por qué me fijé en eso. Supongo que por contraste. Todo lo demás estaba descuidado,
pero esa trampilla estaba asegurada. Como si alguien la revisara con regularidad. Salí sin tocar nada. Esa noche, desde la ventana de la habitación, vi una silueta moviéndose por el campanario. No encendí la luz. Me quedé quieta, observando. La figura no hacía nada. Solo se inclinaba hacia el vacío, como si escuchara algo desde abajo. Y al cabo de un rato, desapareció. Al día siguiente, pregunté si había monaguillos o sacristanes. Nadie respondió. Una mujer mayor solo me dijo que allí todo seguía en silencio, como debía ser. Y esa tarde, en el pomo de mi puerta, encontré un pañuelo doblado. Dentro había una campanilla, de bronce, y una nota que decía: no la toques, nunca el domingo. Guardé la campanilla en un cajón, sin enseñársela a nadie. No se lo conté a mi pareja. Él estaba ocupado todo el día con planos y llamadas de arquitectos. Yo pasaba las horas sola, leyendo, saliendo a caminar, escuchando ese murmullo constante de la radio que ya me resultaba familiar, como un zumbido de fondo que uno deja de notar hasta que se apaga. El domingo llegó sin aviso. No hubo misa. No hubo campanas. Nadie salió a la calle. Las ventanas permanecieron cerradas desde temprano. Vi a la señora que nos traía la comida sacar un cubo con agua bendita y rociar el umbral de su casa. Lo hizo sin mirar alrededor, como si fuera parte de su rutina. Yo salí igual. No por curiosidad. Por una especie de terquedad que no sé explicar. Caminé hasta la iglesia. Estaba cerrada con llave. Me senté en la plaza, bajo un árbol sin sombra, y observé el pueblo. En algún momento de la mañana, sentí que alguien me miraba desde una ventana del segundo piso. No vi el rostro. Solo un reflejo. Pero supe que no estaba sola. Esa tarde, cuando volvimos al cuarto, encontré la campanilla sobre la almohada. No en el cajón. No donde la había dejado. Sino expuesta, como una amenaza suave. Y a su lado, otra nota. Escrita a mano, en papel rugoso, con letras temblorosas. Se toca una vez. Solo una. Después no hay regreso. No dormí esa noche. A las 3:14, escuché un tañido sordo. No de campana grande. De campanilla. Uno solo. Breve. Suficiente. Me levanté de la cama. Me asomé a la ventana. Y vi, frente a la iglesia, a una figura parada bajo el campanario. No se movía. No entraba. Solo estaba allí. Como si esperara. Y en el fondo de mi pecho, algo se activó. No era miedo. Era reconocimiento. Como si, de alguna manera, siempre hubiera sabido que ese momento llegaría. Al día siguiente no hablé con nadie. Recorrí el pueblo en silencio, fingiendo que todo era normal. Pero algo había cambiado. No en el pueblo. En mí. El aire era más denso. El murmullo de la radio ya no era solo ruido de fondo. Tenía ritmo, como un lenguaje que aún no entendía. Vi a los vecinos haciendo cosas mínimas, cerrando portones con 2 vueltas de llave, recogiendo flores secas del cementerio, echando cal viva en el canal que bordeaba la ladera. No me miraban, pero sabían que yo había oído la campanilla. Lo entendí esa noche, cuando encontré una vela encendida dentro del armario del baño. Nadie la había puesto. Nadie la encendió. Pero allí estaba, una llama quieta, como esperando algo. Me acerqué. Debajo de la vela, había una hoja de calendario arrancada. Domingo 14. Ese día aún no había llegado. La vela ardía para avisar. Durante la semana, noté pequeños cambios. La radio dejó de emitir su murmullo. El cielo se mantuvo nublado 3 días seguidos, aunque no llovía. Cada vez que pasaba por la iglesia, tenía la sensación de que alguien respiraba al otro lado de la puerta. Mi pareja me dijo que habían terminado antes de tiempo. Que podríamos marcharnos el sábado por la tarde. Me alegré. O eso creí. Pero esa noche, al abrir la mochila, encontré dentro algo que no era mío. Un hábito litúrgico antiguo, doblado con cuidado. Y en uno de los bolsillos, otra nota. Si te vas antes, alguien más tendrá que tocarla. No dije nada. No huí. El sábado, justo antes de salir, le dije que prefería quedarme una noche más. Le inventé una excusa. Él se fue. Me quedé sola. Y esa noche, escuché pasos en el pasillo de la casa. No se acercaban. Iban y venían. Como si marcaran un turno. Y cuando el reloj dio las 3:14, la campanilla volvió a sonar. Una sola vez. Y esta vez, no fue dentro de mi cabeza.
Me levanté sin prisa. No por valentía. Por resignación. La campanilla estaba sobre la mesa. No se movía. No brillaba. Pero el aire a su alrededor parecía más frío, más denso. Afuera, el pueblo estaba inmóvil, como una postal tomada al amanecer. Fui hasta la iglesia. La puerta, por primera vez, no tenía llave. Entré. La nave central seguía cubierta por sábanas. El polvo flotaba como si alguien acabara de pasar. Caminé hasta el fondo, donde recordaba la trampilla. Seguía allí. Cerrada. Sin candados esta vez. Me arrodillé frente a ella, sin saber por qué. Entonces la campanilla vibró en mi mano. Una sola vez. Como si diera permiso. Levanté la trampilla. Un olor antiguo y húmedo se alzó como un vapor. Escaleras de piedra descendían a la oscuridad. No bajé. Solo miré. Solo escuché. Desde abajo, llegó un sonido. No palabras. No gritos. Era un murmullo rítmico. Como oraciones sin idioma. Me aparté. Cerré la trampilla con cuidado. La cubrí con una alfombra que había en un rincón. Apagué las velas. Y al salir, el campanario sonó. No 3, ni 5. Solo una campanada. Sorda. Hueca. Final. Desde entonces, cada domingo, despierto exactamente a las 3:14. No importa dónde esté. No importa con quién. A esa hora, siempre escucho el tañido leve de una campanilla. Una sola vez. Y después, un susurro apenas audible. Todavía estás cumpliendo. Había olvidado lo estrechas que eran las calles de aquel pueblo. En mi memoria infantil, parecían más amplias, quizás porque mis pasos eran más cortos, o porque miraba todo desde abajo. Ahora, mientras avanzaba en mi coche por el desgastado camino asfaltado, sentía como aquellas casitas de piedra y techos rojizos se inclinaban sobre mí, observándome en un silencioso juicio de regreso. La decisión de volver no fue fácil. Mis padres llevaban años evitándolo. Aquel sitio era como una sombra en nuestra historia familiar, un rincón incómodo del que preferíamos no hablar. Pero tras la muerte de mi abuela, alguien debía hacerse cargo de su casa. Mis padres estaban mayores y distantes emocionalmente, así que acepté aquella responsabilidad. Llegué una tarde húmeda de otoño. El pueblo parecía suspendido en el tiempo, las calles estaban desiertas y apenas se escuchaba el susurro del viento entre las ramas secas. Dejé el coche en la plaza principal, justo frente a la antigua iglesia de paredes agrietadas y tejado cubierto de musgo. Respiré profundamente antes de caminar hacia la vieja casa de mis abuelos. Cuando abrí la puerta, me golpeó un olor pesado, mezcla de humedad y madera vieja. La casa había permanecido cerrada casi 2 años, desde que mi abuela fue trasladada a un asilo cercano. Encendí las luces y observé con nostalgia las fotografías en las paredes, rostros sonrientes, tiempos pasados que ya no regresarían. Esa primera noche apenas dormí. Algo en la quietud del pueblo me inquietaba. Me desperté varias veces sobresaltada, con la extraña sensación de ser observada desde la oscuridad. Miraba hacia las ventanas, buscando explicaciones racionales, pero solo encontraba silencio y sombras proyectadas por la luna. A la mañana siguiente salí temprano a comprar provisiones. Caminé hacia la pequeña tienda situada al fondo de la plaza, donde me recibió una mujer mayor, de rostro cansado pero amable. Tras una breve charla, mencioné casualmente mi regreso para ocupar la casa de mis abuelos. Fue entonces cuando noté un cambio en sus ojos, un leve brillo de incomodidad. Intenté suavizar la situación preguntándole sobre los cambios del pueblo durante estos años. Pero ella, sin embargo, ignorando sutilmente mis preguntas, se limitó a advertirme que tuviese cuidado por las noches. No profundizó en el tema, simplemente sonrió nerviosa y regresó al interior de la tienda, dejándome con más preguntas que respuestas. Pasé aquella tarde limpiando la casa, intentando sacudirme esa extraña sensación que había crecido tras aquella conversación. Desde la ventana trasera podía ver claramente el antiguo molino, al borde de una colina. Recordaba bien aquel lugar. De pequeña, mis abuelos me prohibían acercarme, contándome extrañas historias sobre la luz que se encendía sola en algunas noches, sin que nadie habitara allí desde hacía décadas. Con el paso del tiempo, aquellas leyendas las había descartado como cuentos para asustar a los niños. Ahora, mirando hacia la colina, sentí un escalofrío al recordar la expresión incómoda de la mujer en la tienda. Sin embargo,
Traté de convencerme de que era solo sugestión, el efecto de volver al pasado. La noche cayó pesada y silenciosa. Después de cenar algo ligero, decidí dar un paseo corto para despejar la mente. Crucé la plaza vacía, sumergida en una profunda penumbra que solo rompían algunas farolas. Caminé lentamente hacia las afueras, casi sin darme cuenta, hasta que estuve al pie de la colina, frente al molino. Me quedé allí, inmóvil, observando la silueta negra y desgarbada de aquel edificio abandonado. Una brisa fría sacudió las hojas secas a mis pies, produciendo un leve crujido. Estaba a punto de dar media vuelta cuando una tenue luz amarillenta se encendió en una de las ventanas del molino. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo deprisa. Aquello no podía ser real. No había nadie allí desde hacía más de 30 años, y las leyendas sobre el molino eran solo eso, leyendas. Pero ahora, frente a mis ojos, aquella luz brillaba obstinada, burlándose de mis intentos racionales por explicarla. Decidí regresar a casa, caminando deprisa y sin mirar atrás, pero la sensación de ser observada no me abandonó en ningún momento. Una certeza inquietante comenzaba a crecer en mi interior. Había algo muy extraño en aquel lugar, algo que mi familia había tratado de olvidar durante décadas. Aquella noche fue peor que la anterior. Me removía inquieta entre las sábanas, incapaz de borrar la imagen de la luz en el molino de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a verla encenderse de nuevo, titilando lentamente, como un latido distante. Mi lógica trataba desesperadamente de encontrar una explicación racional, quizá algún joven bromista del pueblo, o un simple reflejo extraño producido por la luna llena. Pero ni siquiera yo lograba convencerme del todo. Desperté agotada al amanecer. Al salir al pequeño jardín trasero de la casa, noté algo inusual. Las flores que había admirado fugazmente al llegar parecían marchitas, como si hubieran envejecido años en apenas unas horas. Lo atribuí al abandono, pero algo en el cambio tan brusco me perturbó profundamente. Tras desayunar apresuradamente, decidí recorrer el pueblo en busca de información. Necesitaba encontrar alguna lógica detrás de la situación del molino. Caminé hasta el bar principal, una pequeña taberna cuyo interior permanecía iluminado débilmente con luces amarillentas, donde algunos habitantes ya comenzaban a reunirse desde temprano para compartir noticias locales. Al entrar noté inmediatamente cómo las conversaciones se detenían por completo y las miradas se posaban sobre mí. Saludé educadamente, fingiendo una naturalidad que no sentía, y pedí un café al hombre tras la barra. Mientras esperaba, no pude evitar percibir los cuchicheos disimulados entre los presentes, miradas rápidas lanzadas de reojo y un palpable malestar en el ambiente. Finalmente, uno de los hombres más ancianos se acercó lentamente, acomodándose con dificultad en un asiento frente a mí. Su rostro, marcado por profundas arrugas y ojos hundidos, me resultaba vagamente familiar. Me habló con voz ronca, reconociéndome como la nieta de mis abuelos y mencionando con nostalgia cuánto había crecido. Pero pronto, su tono cambió a uno más serio y sombrío. Me preguntó directamente por el molino, sin rodeos. Intenté mostrarme indiferente, pero la inquietud en mi voz era evidente. Le confesé que había visto una luz en el interior. Él asintió lentamente, como si aquella revelación no le sorprendiera en absoluto. Bajó ligeramente la voz y me advirtió que lo mejor sería marcharme pronto del pueblo, que aquel lugar no era seguro para los que pertenecían a ciertas familias. Cuando pedí explicaciones más claras, él miró alrededor, nervioso, como temiendo ser escuchado. Suspiró profundamente antes de relatarme, en voz baja y pausada, como hacía décadas aquel molino perteneció a un hombre al que todos en el pueblo evitaban. Un hombre solitario, conocido por realizar rituales extraños y al que acusaron secretamente de provocar la desaparición de varias personas. Tras su muerte repentina, ocurrida en circunstancias poco claras, el molino había quedado vacío, convertido en un lugar al que nadie se acercaba, especialmente por las noches. Mientras lo escuchaba, una sensación helada recorría mi espalda, erizando mi piel. Sin embargo, lo más inquietante aún estaba por llegar. Según aquel hombre, mi abuelo había sido de los pocos habitantes que mantenía contacto frecuente con el misterioso dueño del molino. Mi familia, según él, había estado más involucrada de lo que yo nunca hubiera imaginado en aquella oscura historia. Salí del bar confundida y con un peso enorme sobre mis hombros. Todo lo que creía saber de mis abuelos y mi familia parecía ahora manchado por un secreto turbio y doloroso. Necesitaba respuestas, y no podía irme de allí sin obtenerlas. Al regresar a casa, subí al viejo desván,
con la esperanza de encontrar algo que me aclarase aquella inquietante conexión con el pasado. Entre cajas polvorientas y muebles cubiertos por sábanas desgastadas, descubrí un baúl pequeño, cerrado con candado oxidado. Tras forzar ligeramente el cierre, lo abrí con un chirrido metálico y encontré dentro un cuaderno antiguo, con tapas de cuero agrietado. Al hojearlo con cuidado, confirmé que era un diario escrito por mi abuelo. Las páginas, amarillentas y frágiles, contenían notas desordenadas, fechas y observaciones incomprensibles al principio. Pero rápidamente, noté cómo ciertas palabras destacaban con claridad aterradora: molino, rituales, desapariciones, sacrificio. Mi respiración se aceleró mientras leía. Allí estaba escrito claramente que mi abuelo sabía lo que sucedía en aquel lugar. Describía cómo, ciertas noches, observaba desde lejos la luz encendida en el molino, sabiendo perfectamente quién, o mejor dicho, que la provocaba. Sentí náuseas al comprender que toda mi familia había guardado silencio durante generaciones, ocultando aquel secreto terrible bajo una máscara de normalidad. Cuando terminé de leer, mis manos temblaban sin control. Cerré el diario abruptamente y permanecí inmóvil por un instante, consciente de que ya no había marcha atrás. Aquella historia exigía ser resuelta, y yo estaba decidida a hacerlo, aunque me costara enfrentarme al horror que habitaba en ese molino. Mientras la tarde caía lentamente sobre el pueblo, miré desde la ventana hacia la colina, notando con creciente inquietud que el molino permanecía en silencio, oscuro e inmóvil, esperando pacientemente la llegada de la noche. A medida que avanzaba la noche, el silencio del pueblo se hizo más opresivo. Una quietud incómoda envolvía cada rincón de la casa, interrumpida apenas por el leve crujido de las vigas de madera o el murmullo distante del viento contra las ventanas. La inquietud que había sentido desde mi llegada ahora se había transformado en miedo real, tangible, como si una presencia invisible me estuviera observando desde cada sombra. Intenté distraerme revisando de nuevo el diario, buscando alguna clave que explicara mejor aquel misterio. Sin embargo, cada lectura aumentaba mi sensación de alarma. Mi abuelo mencionaba claramente en sus notas un día particular, una fecha recurrente en sus observaciones, el 17 de octubre. La casualidad quiso que fuera precisamente la fecha que indicaba el calendario de pared que colgaba en la cocina. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al darme cuenta de ello. Decidí entonces comprobar por mí misma qué ocurría exactamente en el molino en esa noche tan mencionada. No podía seguir ignorando aquella situación, sobre todo ahora que sabía la verdad, o al menos parte de ella. Salí con cautela de la casa, tomando únicamente una linterna pequeña que encontré en un cajón junto a la puerta. Crucé nuevamente el pueblo en silencio, mis pasos resonando sobre los adoquines húmedos. Durante el trayecto sentí que las ventanas de las casas se convertían en ojos atentos que vigilaban mis movimientos, aunque nadie parecía asomarse ni mostrar interés alguno en detenerme. Cuando llegué al pie de la colina, me detuve un instante para reunir fuerzas. Allí, contemplando aquella estructura vieja e inclinada contra el cielo nocturno, sentí como si el molino respirara lentamente en la oscuridad. Mis manos estaban heladas y húmedas por la tensión acumulada. Encendí la linterna, apuntando hacia el sendero que serpenteaba hacia arriba, lleno de maleza y piedras sueltas. Ascendí lentamente, mis pies tropezando ligeramente con raíces ocultas por la penumbra. A medida que me acercaba al molino, mi pulso se aceleraba con cada paso. Finalmente alcancé la cima y me quedé paralizada frente a la puerta entreabierta del viejo edificio. La madera desgastada, hinchada por la humedad y los años, emitía un olor rancio y amargo que llenaba mis pulmones. Sin poder retroceder ahora, empujé la puerta suavemente. El chirrido que produjo hizo eco en el interior, amplificado por el vacío del molino. Iluminé con la linterna el interior, observando paredes desconchadas y una escalera estrecha que conducía a la planta superior. El suelo estaba cubierto de polvo y hojas secas, señal evidente de que nadie había estado allí en mucho tiempo. Me decidí a subir con precaución por la escalera de madera crujiente. Cada peldaño parecía protestar bajo mi peso, amenazando con ceder en cualquier momento. Al llegar arriba, encontré un pequeño cuarto donde la luz misteriosa había aparecido anteriormente. La habitación estaba vacía, salvo por un viejo escritorio cubierto de moho y una silla rota tirada en el suelo. Me acerqué al escritorio, iluminando su superficie con la linterna. Allí, entre la suciedad y telarañas, había un libro antiguo abierto. Parecía intacto, como si alguien lo hubiese dejado recientemente allí. Con nerviosismo, pasé las páginas,
descubriendo dibujos extraños, símbolos oscuros y palabras escritas en un lenguaje incomprensible. Mientras intentaba descifrar el contenido, escuché claramente cómo la puerta de abajo se cerraba bruscamente. Mi corazón se detuvo durante unos segundos. No estaba sola allí dentro. Bajé rápidamente la linterna, apagándola instintivamente y quedando sumergida en una oscuridad casi absoluta. Desde mi posición escuché pasos lentos en la planta inferior, acompañados de un susurro suave e incomprensible. Traté desesperadamente de mantener la calma mientras me escondía detrás del escritorio. Desde allí podía ver apenas la puerta del cuarto, que lentamente comenzó a abrirse con un crujido insoportable. Una figura alta, casi espectral, se dibujó en el umbral. Por el tenue resplandor de la luna que se filtraba a través de una ventana rota, distinguí apenas sus rasgos, un rostro envejecido y marcado, y ojos profundos, vidriosos, que parecían observar directamente hacia el escritorio. Mi respiración se volvió superficial, silenciosa, mientras permanecía inmóvil. El intruso entró lentamente, recorriendo la habitación con lentitud deliberada. Sus pasos eran pesados y desiguales, como si su cuerpo apenas soportara su propio peso. Sentí claramente la proximidad de algo oscuro, algo que no pertenecía a ese lugar, o quizás que siempre había estado allí. Finalmente, la figura se detuvo frente al escritorio, justo al otro lado del mueble que me ocultaba. Sentía su presencia, percibía su respiración áspera, pero no podía verlo directamente. Durante unos segundos eternos permanecimos allí, ambos inmóviles, hasta que la figura retrocedió lentamente y abandonó la habitación. Esperé varios minutos en completo silencio antes de atreverme a levantarme. Temblando, encendí la linterna nuevamente y me acerqué despacio a la puerta, verificando que la figura ya no estuviera cerca. Sin embargo, antes de bajar las escaleras noté algo inquietante. En el escritorio, justo donde había estado escondida, alguien había escrito claramente sobre el polvo acumulado una palabra. «Vuelve». Con la certeza absoluta de que no podía ignorar aquella amenaza, bajé apresuradamente las escaleras, saliendo corriendo del molino sin mirar atrás. Mientras corría colina abajo, la luz volvió a encenderse detrás de mí, titilando lentamente como un latido inquietante en la oscuridad. Aquella noche no volví a dormir. Regresé apresurada a la casa de mis abuelos, cerrando puertas y ventanas como si con eso pudiera evitar que aquello que había sentido en el molino me siguiera. Mi mente se debatía entre huir del pueblo inmediatamente o quedarme para resolver de una vez por todas lo que parecía atormentar tanto mi pasado como el presente de aquella pequeña comunidad. Pasé las siguientes horas en vela, revisando obsesivamente el diario de mi abuelo. Cada página confirmaba mis peores sospechas. Aquel hombre del molino había dejado una huella oscura en el pueblo, una presencia que nunca había desaparecido del todo. Mi familia, según aquellos apuntes, había intentado frenarla, ocultarla, enterrarla en el olvido, pero sin éxito. Con el amanecer, decidí enfrentar aquello directamente. Preparé una pequeña mochila con lo básico, incluyendo el viejo diario y la linterna, y salí en busca del anciano que me había advertido en el bar. Si alguien podía ayudarme a comprender qué había ocurrido y cómo detenerlo, era él. Al entrar en el bar, el anciano ya parecía esperarme. Su mirada severa y cansada confirmó que sabía exactamente qué buscaba yo. Me indicó con un gesto que lo siguiera a una mesa alejada, lejos del resto de vecinos que fingían no observarnos. Sentados uno frente al otro, me contó que el hombre del molino no había sido un simple vecino extraño. Había llegado al pueblo hacía muchos años, trayendo consigo prácticas extrañas y oscuros rituales que, según decían, podían alterar la vida misma del lugar. El anciano relató, con voz quebrada y casi temblando, que varias personas habían desaparecido, pero que lo peor era que algunos, aunque físicamente seguían allí, jamás habían vuelto a ser los mismos. Me reveló también que mi abuelo había sido el único en intentar enfrentarse a él, pagando un alto precio por ello. Después de su muerte, el molino quedó abandonado, pero la presencia maligna siguió allí, latente, esperando pacientemente el regreso de alguien de nuestra familia. Alguien como yo. Pregunté cómo podía detener aquello, qué podía hacer para romper aquella maldición. Él sacudió tristemente la cabeza, explicándome que quizás no hubiera manera definitiva de hacerlo, pero que existía una posibilidad, enfrentar directamente lo que habitaba en el molino y destruir cualquier cosa que aún mantuviera conectada su presencia con el pueblo. Decidí actuar esa misma tarde. Volví a casa para buscar fósforos y combustible, decidida a terminar de una vez con aquel lugar siniestro.
Caminé decidida hacia el molino bajo un cielo gris que anunciaba tormenta. Al llegar nuevamente a la colina, respiré profundamente antes de entrar. Dentro del molino, el silencio parecía aún más intenso que antes, pesado, asfixiante. Recorrí cada habitación rápidamente, rociando combustible por los rincones. En la habitación superior, noté nuevamente el libro que había encontrado la noche anterior. Dudé brevemente, pero sabía que también debía destruirlo. Mientras lo rociaba con el combustible, algo inesperado ocurrió. Una ráfaga fría recorrió la habitación, cerrando violentamente la puerta tras de mí. Me giré rápidamente, tratando de abrirla, pero esta parecía sellada desde afuera. Intenté golpearla desesperadamente, sintiendo como mi pulso se aceleraba y el pánico comenzaba a dominarme. Entonces, una voz susurrante emergió lentamente desde algún punto de la habitación, repitiendo mi nombre, como una letanía escalofriante. En ese instante comprendí que aquella presencia había esperado precisamente este momento. Era yo, una descendiente directa de quien se había atrevido a enfrentarla, quien debía pagar por el desafío del pasado. Consciente de que era mi única oportunidad, saqué rápidamente el diario de mi mochila, encendiendo un fósforo. La voz aumentó su volumen, convirtiéndose en un grito angustiante que retumbó en las paredes del molino. Sin vacilar, lancé el fósforo encendido sobre el libro y el diario, observando cómo una llama brillante consumía rápidamente las páginas amarillentas y símbolos oscuros. En pocos segundos, el fuego se extendió por toda la habitación. La puerta, inexplicablemente, se abrió con un crujido. Corrí rápidamente hacia afuera mientras el molino se convertía en una antorcha gigantesca detrás de mí. La lluvia comenzó a caer intensamente, apagando las cenizas y enfriando mi piel aliviada. Desde lejos observé cómo aquel lugar ardía por completo, consumido por las llamas, llevándose consigo todo lo que alguna vez había representado. Sentía, finalmente, que aquel peso oscuro comenzaba a disiparse lentamente. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi partida del pueblo, algunos vecinos se acercaron discretamente para agradecerme en silencio. Nadie preguntó qué había ocurrido exactamente en el molino, nadie necesitaba saberlo con detalle. Lo importante era que algo había cambiado, que por fin aquel pueblo podría respirar sin miedo en sus noches. Al alejarme, miré por última vez hacia la colina. El molino era ahora solo un conjunto de ruinas negras, todavía humeantes, pero pacíficas. La amenaza había terminado. O al menos eso quería creer. Porque, en el fondo, sabía que ciertas cosas nunca desaparecen del todo, solo duermen, esperando pacientemente hasta encontrar nuevamente quien las despierte. Alquilar aquella casa fue una decisión impulsiva. Después de meses arrastrando un duelo silencioso y agotador, necesitaba salir de la ciudad, alejarme del ruido, de los compromisos y, sobre todo, de las personas que me recordaban constantemente lo que había perdido. El pueblo no estaba en el mapa turístico ni tenía nombre conocido. Me lo recomendó una conocida que había vivido allí de niña. Lo describió como tranquilo y apartado, perfecto para descansar la cabeza. La calle donde se encontraba la casa se llamaba Calle del Fresno. Curioso, porque no había ni un solo fresno visible. Solo faroles antiguos, casas de piedra algo vencidas por los años, y un silencio que se sentía más como un peso que como una bendición. El alquiler era ridículamente barato, lo que me pareció una bendición al principio. Ahora, en retrospectiva, sé que debí sospechar. La casa en sí era pequeña pero acogedora. Techos bajos, ventanas estrechas y una chimenea antigua que parecía no haberse usado en décadas. La cocina olía a madera húmeda y todas las paredes tenían un ligero tono sepia, como si la luz no pudiera tocarlas del todo. Los primeros días pasaron sin mayor novedad. Leía mucho, dormía largas siestas, salía a caminar por los caminos rurales y apenas cruzaba palabra con algún vecino. No es que evitaran hablarme, más bien, parecía que simplemente no se daban cuenta de mi presencia. Caminaban cabizbajos, como si cada uno llevara consigo un peso invisible del que no podían desprenderse. Fue el cuarto día cuando noté lo extraño. Estaba en el pequeño mercado del pueblo, buscando café. Una mujer mayor, vestida de manera antigua, se acercó a mí y me llamó por un nombre que no era el mío. Al corregirla, frunció el ceño como si eso no tuviera sentido y repitió el nombre. Le expliqué con calma que estaba equivocada. Ella murmuró, allá veo, aún no ha comenzado, y se alejó arrastrando los pies. Esa noche, al volver a casa,
sentí una ligera confusión. Dejé las llaves en la mesa de la entrada, como siempre, pero al intentar abrir el baño, me encontré con una habitación que no recordaba haber visto antes. Tenía una cuna, cortinas azules y un móvil colgante en el techo que se movía, como si alguien acabara de pasar por allí. Cerré la puerta lentamente, sin tocar nada, y fui directamente a acostarme. A la mañana siguiente, no había rastro de la habitación. Volví a abrir la puerta y era de nuevo el baño, tal como lo había encontrado el primer día. Me convencí de que había sido un sueño, tal vez un efecto del cansancio o una mala combinación de medicamentos y vino. Pero la sensación de que algo estaba mal no desapareció. Las horas parecían comportarse de forma extraña en la calle del Fresno. Algunas mañanas me despertaba pensando que era domingo, solo para descubrir que era miércoles. La comida se echaba a perder más rápido de lo normal. Incluso notaba cómo mis recuerdos comenzaban a deshilacharse, pequeños detalles que se me escapaban con frecuencia, contraseñas, fechas, nombres. Me culpaba a mí misma. El estrés, me decía. El duelo. Una tarde decidí recorrer la calle con calma. No era larga, pero noté que había más casas de las que recordaba. Algunas estaban cerradas a cal y canto, con ventanas tapiadas y puertas herrumbrosas. Otras parecían habitadas, pero nadie salía de ellas. Ni un perro, ni un niño jugando, ni siquiera el sonido de una radio. Solo el eco de mis propios pasos. Fue entonces cuando vi la figura. Al fondo de la calle, justo donde el camino se perdía entre los árboles, había una mujer parada. No hacía nada, solo me miraba. Era alta, de cabello oscuro recogido, con una expresión neutra. Cuando levanté la mano para saludarla, ella giró lentamente y se adentró en el bosque, sin emitir un solo sonido. Decidí seguirla. Caminé varios minutos entre árboles torcidos y maleza espesa. El bosque era denso, pero no oscuro. Sentía que estaba más cerca de casa que de cualquier parte salvaje. Y sin embargo, algo era distinto. Cuando por fin salí de los árboles, estaba de nuevo en la calle del Fresno. Pero esta vez, algo no encajaba. La casa que había alquilado tenía otro color. Las macetas que puse el segundo día ya no estaban. Y lo más inquietante, en la puerta, clavado con un pequeño cuchillo oxidado, había un papel amarillento donde alguien había escrito: "No olvides quién eres". Me quedé paralizada frente a la nota, sintiendo un hormigueo helado recorrerme desde el cuello hasta las piernas. No era solo el mensaje lo que me inquietaba, sino la forma en que estaba colocado, como una advertencia, como un recordatorio que no debía ser ignorado. Saqué el papel con cuidado, intentando no tocar el cuchillo más de lo necesario, y lo guardé en el bolsillo trasero de mi pantalón. Miré alrededor, esperando encontrar alguna pista de quién lo había dejado, pero la calle seguía igual de desierta, igual de muda. Entré en la casa. Era la misma estructura, la misma disposición, y sin embargo, no todo estaba igual. Las cortinas que había colgado ya no estaban. El reloj de la cocina marcaba las 2:18, pero su segundero estaba detenido. El mantel de la mesa era distinto. Pequeños cambios, lo suficiente para sembrar la duda en mi mente. ¿Estaba perdiendo la memoria, o la realidad misma se estaba desmoronando a mi alrededor? Decidí buscar el contrato de alquiler, que había dejado en un cajón junto al teléfono fijo. Lo encontré fácilmente, pero al leerlo, noté algo aterrador: el nombre de la calle era diferente. Donde antes decía Calle del Fresno, ahora figuraba como Calle del Recuerdo. El resto del documento era idéntico. Hasta mi firma seguía allí. Lo leí varias veces, con el estómago encogido. Salí al porche y miré el cartel de la esquina. El óxido y la suciedad no me habían dejado fijarme en los detalles antes, pero ahora era evidente: el cartel también decía Calle del Recuerdo. ¿Cómo era posible? Lo había leído, lo había dicho en voz alta, incluso lo escribí al darle mi dirección a la compañía de internet. ¿Acaso todos estábamos equivocados? Me dirigí a la biblioteca del pueblo. Era un edificio pequeño, polvoriento, con más silencio que libros. La bibliotecaria, una mujer muy anciana de ojos opacos, me recibió sin pronunciar una sola palabra. Le pedí registros antiguos del pueblo, especialmente planos de las calles. Asintió con lentitud y desapareció entre los estantes. Mientras esperaba, recorrí algunos de los pasillos. En la sección de historia local encontré un libro encuadernado en cuero, sin título en el lomo. Lo abrí y comencé a hojearlo. Hablaba de un incendio, ocurrido a finales del siglo XIX, que arrasó parte del pueblo.
Se mencionaban nombres de víctimas, entre ellos el de una mujer que vivía en la calle del olvido. Me detuve. ¿Era un error? ¿Otra calle distinta? Volví atrás, calle del olvido. No recuerdo. No Fresno. Otra más. La bibliotecaria regresó y me entregó varios planos antiguos. Los revisé con ansiedad creciente. En uno de ellos, muy deteriorado, leí claramente la inscripción, calle del Fresno. Otro, más reciente, decía calle del recuerdo. Y en un tercero, fechado unos 20 años atrás, estaba nombrada como calle del olvido. Algo se deshacía bajo mis pies. Volví caminando lentamente, sintiéndome flotando entre capas diferentes de una misma realidad. El pueblo parecía distorsionarse a cada paso. Los tejados que recordaba de un color, ahora eran de otro. Las flores en los balcones eran diferentes. Incluso un perro que solía dormir en la puerta de una ferretería ya no estaba. En su lugar, una figura de yeso pintado ocupaba el espacio. Al llegar a casa, me encontré con una carta deslizada por debajo de la puerta. No tenía remitente ni sello. Dentro había una hoja con una sola frase, escrita con una caligrafía nerviosa. Si olvidas demasiado, ya no podrás salir. Me senté en la mesa, con los papeles extendidos frente a mí, el estómago revuelto y la cabeza punzante. Algo estaba manipulando los nombres, los recuerdos, el propio tejido del lugar. Como si la calle mutara con el tiempo. Como si el pueblo entero fuera un espacio suspendido, destinado a borrar lentamente la identidad de quienes vivieran allí. Alguien llamó a la puerta. Un golpe seco. Me asomé por la mirilla. Era la mujer del bosque. Estaba de pie, inmóvil, con las manos cruzadas frente al cuerpo. Sus ojos estaban fijos en la puerta, como si supiera que yo la observaba. No parecía amenazante, pero su presencia irradiaba una inquietud antigua, silenciosa. Cuando no abrí, no insistió. Simplemente dejó caer algo en el suelo y se marchó en dirección contraria, caminando con la misma calma con la que había llegado. Esperé unos minutos antes de abrir. En el umbral, había un espejo. Pequeño, con marco metálico, oxidado. Al levantarlo, noté que alguien había escrito algo en la parte trasera, grabado con un objeto punzante. Mírate cada mañana. No dejes que te cambien. Aquella noche puse el espejo en mi mesilla de noche. Me dormí con la sensación de que ya no podía confiar en nada, ni siquiera en mi memoria. Porque si no podía recordar con certeza ni mi nombre, ni la calle en la que vivía, ¿cómo sabría que seguía siendo yo? La mañana siguiente fue confusa. Al despertar, pasé varios minutos mirando el techo sin recordar dónde estaba. No reconocía el color de las paredes ni el sonido que hacía el reloj de la cocina. Tuve que obligarme a levantarme y buscar el espejo que había dejado la noche anterior en la mesilla. Me miré fijamente durante unos minutos, como si eso fuera a anclarme a algo sólido, pero incluso mi reflejo me pareció ajeno, como si estuviera desdibujándose, como si la imagen tardara medio segundo más de lo normal en imitar mis movimientos. Tomé un cuaderno y empecé a anotar todo lo que recordaba, mi nombre completo, mi edad, el motivo por el que había venido, la descripción de la casa, el cartel de la calle. Anoté también la frase grabada en el espejo, el mensaje en la puerta, la visita a la biblioteca, la mujer del bosque. Todo. Era un intento desesperado por fijar la realidad con palabras. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, los cambios se intensificaron. Las casas vecinas ya no eran las mismas. La casa verde de enfrente ahora era amarilla, y en lugar de una verja blanca había una tapia de ladrillo. Me fijé en la casa contigua a la mía y noté que tenía un buzón que no estaba allí el día anterior. Al acercarme para leer el nombre grabado, me quedé helada, mi nombre estaba ahí. Mi nombre, en esa otra casa. Como si yo hubiera vivido siempre allí. Volví corriendo al interior y busqué el contrato una vez más. Ahora la dirección no decía ni Fresno, ni recuerdo, ni olvido. Simplemente decía, calle sin nombre. El número también había cambiado. En lugar del 17, ahora figuraba el 9. Me senté en el suelo, abrazándome las rodillas, con la mente desbordada. Ya no era solo cuestión de calles o nombres, era como si el pueblo intentara absorberme, reescribirme, empujarme poco a poco hacia el olvido. Me di cuenta de que había empezado a olvidar fragmentos importantes, el rostro de mi madre, el timbre de voz de mi pareja fallecida, los nombres de mis antiguos amigos. Los buscaba mentalmente, y solo encontraba huecos, como habitaciones vacías tras una puerta cerrada. Decidí hacer algo que no había intentado antes, salir del pueblo.
Empaqué lo esencial y tomé el coche. No tenía GPS, pero sabía que la carretera que me trajo debía estar al norte. Conduje durante 20 minutos sin encontrar una bifurcación. El camino se extendía como una cinta interminable de asfalto resquebrajado, rodeada de árboles que parecían repetirse, uno tras otro, como si formaran parte de un bucle. Finalmente me detuve. Salí del coche y me adentré un poco en el bosque. Cuando regresé, un detalle me paralizó: el coche no era el mío. Era idéntico, sí, pero no era mío. El colgante del retrovisor había desaparecido. La radio, que siempre tenía estática al encenderla, ahora sintonizaba música suave. Las llaves en mi bolsillo no encajaban. Tuve que regresar andando al pueblo. Volví aturdida, caminando por el mismo camino una y otra vez hasta que, sin saber cómo, estaba de nuevo frente a la casa. Pero ya no era una casa. Ahora era una tienda de ultramarinos cerrada, con rejas en las ventanas y un cartel descolorido que decía Almacén Ortega. Mi casa, tal como la conocía, había desaparecido. El miedo se convirtió en pánico cuando vi mi cuaderno tirado en la acera, abierto en la última página escrita. Corrí hacia él. Al recogerlo, noté que las letras empezaban a desvanecerse, como si la tinta se deshiciera al contacto con el aire. Intenté memorizar lo escrito, pero las palabras ya eran solo manchas. Al levantar la vista, vi a la mujer del bosque otra vez. Estaba de pie en la acera contraria, mirándome con la misma expresión serena. Esta vez levantó la mano, como indicando que la siguiera. No pensé, no lo dudé. Crucé la calle y la seguí por un callejón estrecho que nunca antes había visto. El sol comenzaba a ocultarse y el pueblo entero parecía estancado en un crepúsculo interminable. El callejón terminaba en una pequeña puerta de madera, oculta tras una cortina de hiedra. La mujer la empujó y me indicó que pasara. Dudé. Me miró directamente a los ojos y dijo, por primera vez: si no entras ahora, ya no recordarás que has estado aquí. Su voz era suave, pero estaba cargada de una certeza que me heló la sangre. Entré. Dentro había una habitación pequeña, sin ventanas. Estaba iluminada por lámparas de aceite, y las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas. Fotos en blanco y negro, enmarcadas con cuidado. Al acercarme, el terror se apoderó de mí. En muchas de ellas estaba yo. En distintos contextos, diferentes edades. A veces en la misma calle. A veces frente a la casa que había alquilado. Siempre con una expresión vacía, los ojos perdidos. Me giré hacia la mujer. Ella asintió con tristeza. Estás en un lugar que devora lo que fuiste, lo que eres y lo que podrías ser. Aquí nadie muere. Solo se olvida. Me costó respirar al escuchar aquellas palabras. Sentía que algo se cerraba lentamente sobre mí, como si todo el aire del cuarto se hubiera vuelto más denso. La mujer se acercó despacio, sin amenaza, pero con una urgencia muda en los ojos. Me ofreció un pequeño frasco de cristal, sellado con cera oscura. Esto es un ancla, susurró. Tu último recuerdo íntegro. No dejes que lo toquen. Si lo pierdes, dejarás de ser tú. Mis dedos temblaban al rodear el frasco. Era cálido al tacto, y al mirar en su interior, distinguí una imagen borrosa, flotando en un líquido dorado. Era yo, en una terraza de ciudad, riendo con alguien cuyo rostro ya no podía reconocer. Un eco de vida anterior. Una parte de mí. La mujer me guió hasta una pequeña escalera de caracol, escondida tras una cortina de terciopelo polvoriento. Bajamos en silencio hasta lo que parecía un sótano sin fin. Al llegar al final, había una única puerta de hierro oxidado. En ella estaba grabada la palabra salir, pero estaba escrita al revés, como si solo pudiera leerse desde el otro lado. Cruzarla te hará recordar. Pero también olvidarás algo más. Siempre hay un precio. Me miró, y por primera vez vi en sus ojos un reflejo familiar. Como si parte de ella hubiera sido yo, o como si yo fuera apenas una repetición de lo que ella fue alguna vez. No supe cómo interpretarlo. ¿Quién eres tú?, pregunté, con voz baja. Alguien que se quedó demasiado tiempo. No dijo más. Toqué el pomo. Estaba frío como el metal de una lápida. Cerré los ojos, sujeté con fuerza el frasco y empujé la puerta. Un zumbido me atravesó el pecho. Todo a mi alrededor se volvió blanco durante un instante, como si flotara en un espacio sin tiempo. Cuando la visión regresó, estaba de pie en mitad de un camino rural, con una maleta en la mano y el sol comenzando a ponerse detrás de unas colinas lejanas. Me miré las manos. El frasco seguía allí, intacto.
Busqué mi cuaderno entre las cosas. No estaba. Tampoco tenía el móvil. No había señal. Ni huellas en el camino. Solo yo. Pero algo era diferente. Sabía mi nombre. Sabía por qué había venido. Y también sabía que debía alejarme lo antes posible de aquel lugar. Caminé durante horas hasta que vi la silueta de una gasolinera a lo lejos. Pedí ayuda, fingiendo haberme perdido. No mencioné el pueblo. No dije una sola palabra sobre la calle del olvido. Solo pedí que me llevaran a la estación de tren más cercana. Alguien accedió. Durante el trayecto, cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de cosas que no podía entender del todo. La casa que cambiaba de forma, una versión de mí escribiendo desesperadamente en un cuaderno, una fotografía clavada a una pared con un alfiler oxidado. Y en medio de todo, la voz de la mujer, repitiendo una y otra vez. Si olvidas demasiado, ya no podrás salir. Desde entonces, todas las mañanas, lo primero que hago es mirar el frasco. Aún lo conservo, escondido bajo llave. A veces la imagen en su interior cambia. A veces es mi cara. A veces no. El pueblo se llamaba Valdecino, un nombre que apenas aparecía en los mapas y que no figuraba en ninguna guía turística. Llegué allí buscando tranquilidad, tras aceptar un encargo de fotografía para una editorial que preparaba un libro sobre arquitectura rural del norte. Me pareció perfecto, un mes entero en un entorno sin cobertura móvil, sin tráfico, sin vecinos ruidosos. Solo piedra, niebla, y casas con tejados que parecían ceder bajo su propia historia. Desde el primer momento, Valdecino me pareció detenido en el tiempo. Las fachadas de las casas estaban cubiertas de musgo, las calles eran de tierra batida y nadie parecía tener prisa por llegar a ningún lado. El hostal donde me alojé estaba regentado por una mujer mayor, Rosario, que me recibió con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Me dio una llave de hierro macizo y me advirtió, sin demasiada explicación, que no saliera de noche. Le pregunté por qué, pero solo respondió con una sonrisa seca y un encogimiento de hombros. Durante los primeros días me dediqué a fotografiar rincones del pueblo. La iglesia semiderruida, las ruinas de un viejo lavadero, las vigas torcidas de una casona con escudo familiar tallado sobre la puerta. Pero lo que más me llamó la atención fue un pozo, casi escondido entre dos casas abandonadas, cubierto por una estructura de piedra sin tejado, con la boca abierta al aire como una herida antigua. Era un pozo profundo, de piedra húmeda y musgosa. No tenía cuerda, ni cubo, ni señal de uso reciente. Solo un brocal desgastado, y una sensación incómoda que me invadía cada vez que pasaba cerca. Algo en su presencia era diferente a todo lo demás en el pueblo. Como si ese hueco oscuro absorbiera más que agua. Como si estuviera esperando algo. El cuarto día decidí fotografiarlo de cerca. Llegué al atardecer, cuando la luz dorada comenzaba a suavizar los contornos de las piedras. Me agaché junto al brocal y apunté la cámara hacia el interior. Al mirar por el visor, no vi nada al principio, solo oscuridad. Pero justo antes de hacer clic, escuché algo. Un susurro. Me aparté bruscamente de la cámara. Miré a mi alrededor, pensando que alguien me hablaba desde las casas cercanas. Nada. El pueblo estaba desierto, como siempre a esas horas. Volví a acercarme, conteniendo la respiración, e incliné la cabeza ligeramente sobre la abertura del pozo. El murmullo regresó. No era viento. No era eco. Era una voz, tenue, apagada, como la de alguien hablando desde muy lejos, desde el fondo de un túnel. No entendí las palabras. Sonaban antiguas. Lentas. Como un idioma que rozaba lo humano, pero que no lo era del todo. Me aparté de nuevo, con el corazón acelerado, y recogí mis cosas sin mirar atrás. Esa noche, mientras editaba las fotos, noté algo aún más inquietante. En una de las imágenes, tomada justo cuando escuché el susurro, había una figura desenfocada junto al pozo. Alta, delgada, con el rostro borroso. No la había visto allí. No había nadie. Estoy segura. Dormí mal. Tuve un sueño extraño, del que solo recuerdo fragmentos. Yo caminando descalzo hacia el pozo, una voz que decía mi nombre desde abajo, una cuerda bajando sola hacia la oscuridad. Al despertar, la cámara estaba en el suelo. No la dejé allí. Las pilas estaban agotadas, y la tarjeta de memoria no tenía ninguna foto nueva, ni siquiera las del día anterior. Como si todo lo que había hecho se hubiera desvanecido. Intenté continuar con mi trabajo como si nada,
pero algo en mí ya había cambiado. No podía dejar de mirar por la ventana hacia la dirección del pozo. Era como si algo invisible me empujara a volver. Y lo más perturbador, empecé a escuchar los susurros también de día, aún lejos del pozo. A veces en el hostal, mientras me duchaba. O en la plaza, mientras fotografiaba. Era siempre la misma cadencia suave, apagada, reptando por los bordes de mi oído como un pensamiento ajeno. Rosario empezó a comportarse de forma diferente. Me miraba con menos simpatía que al principio. Una tarde, al servirme café, me preguntó de golpe: «Usted no ha estado merodeando por el pozo, ¿verdad?». Tardé en responder. Le dije que sí, que lo fotografié. Nada más. Su rostro se tensó. Me miró con dureza y murmuró algo que apenas alcancé a oír, pero que me heló la sangre. Siempre empiezan así. Con fotos. Con curiosidad. Y luego ya es tarde. Después de aquella conversación con Rosario, algo cambió en el aire. No sé si fue su tono o el brillo opaco de sus ojos, pero desde entonces sentí que el pueblo entero me observaba con una paciencia siniestra. La gente seguía siendo amable, sí, pero distante. Las conversaciones que antes me ofrecían pequeñas pinceladas de rutina, ahora se volvieron secas, evasivas. Como si una sombra invisible se hubiera instalado sobre mí y todos lo supieran. Intenté convencerme de que todo era sugestión. Que estaba sugestionado por el aislamiento, por las historias antiguas, por el misterio romántico que a veces uno busca sin darse cuenta. Pero los susurros no desaparecían. Al contrario, se hacían más nítidos. Y más personales. No eran frases completas, ni voces distintas. Siempre era la misma voz, neutra, sin género, sin acento, como si viniera de dentro de mi cabeza, aunque siempre sonaba afuera, al lado del oído. Me decía mi nombre. Me pedía que volviera. Que mirara. Una tarde, al salir a hacer fotos por el bosque, me encontré con un hombre mayor que recogía leña. Me saludó con educación, y tras unos minutos de charla casual, le pregunté directamente por el pozo. Su reacción fue casi inmediata, se puso rígido, su mirada se volvió vidriosa, y su voz tembló al decir: «Ese pozo no se toca. Nadie lo ha tocado en décadas. Nadie cuerdo, al menos». Le pregunté por qué. Me dijo que, en el pasado, gente del pueblo decía escuchar voces saliendo de allí. Que muchos niños habían desaparecido cerca de él. Que algunos mayores aseguraban que el pozo llamaba a los que tenían el alma abierta, como si pudiera oler el dolor. Pero lo más inquietante fue su última frase, dicha mientras me daba la espalda y se alejaba. Y si un día alguien responde, ya no es la misma persona cuando vuelve. Regresé al hostal con el estómago revuelto. Esa noche fue la peor. Me despertó el sonido de agua goteando, aunque no llovía. El reloj marcaba las 3:03. Me senté en la cama, en penumbra, escuchando. No era una gotera. Era un goteo constante, como si algo se deslizara lentamente por la escalera. Me levanté despacio y caminé hacia el pasillo. La casa estaba en completo silencio, pero al fondo, cerca de la puerta principal, vi algo que me paralizó. Había huellas mojadas sobre el suelo de madera, como si alguien hubiese entrado descalzo, empapado. Huellas que venían desde la puerta y terminaban justo frente a mi habitación. No abrí. No busqué. Me encerré con llave y me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta hasta el amanecer. Al día siguiente intenté encontrar una explicación racional. Rosario me dijo que no oyó nada. Que nadie entró. Que seguramente había soñado. Pero cuando bajé a desayunar, noté que evitaba mirarme a los ojos. Tomé la decisión de marcharme. Llamé a la editorial, les dije que el proyecto no podía continuar. Que el pueblo no era adecuado. Prometí enviarles las fotos ya tomadas y devolver el adelanto. Me pasé la tarde empacando. Al anochecer, decidí salir a dar un último paseo. Tal vez como forma de despedirme, o de enfrentar aquello que había perturbado tanto mi tranquilidad. Terminé, casi sin querer, en el mismo callejón que conducía al pozo. La luz era tenue, rojiza, y el aire olía a tierra húmeda. Me acerqué con pasos cautelosos. El brocal estaba cubierto de musgo, como siempre. Pero esta vez, sobre la piedra, había algo. Una cámara de fotos. Era la mía. O al menos, idéntica a la mía. Pero yo la tenía en mi mochila. Me acerqué con cuidado. La tomé. Sentí un escalofrío. Era el mismo modelo, con la misma correa desgastada, la misma pequeña marca en el objetivo. Una réplica exacta. La encendí.
Encendía perfectamente. Y entonces vi las fotos. No eran paisajes, ni iglesias, ni calles. Era yo, dormido en la habitación, sentado desayunando, caminando por el bosque. Y en la última, inclinado sobre el pozo, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos, como si estuviera hablando con él. Me temblaron las manos. De pronto, detrás de mí, escuché un murmullo. No un susurro, sino un murmullo colectivo, como decenas de voces apagadas a la vez. No me atreví a girarme. Corrí de regreso al hostal, dejando la cámara tirada sobre la hierba. Esa noche no dormí. Tampoco al día siguiente. Ahora tengo claro que algo me está escuchando desde el fondo de ese pozo. Que he sido elegido, o marcado, o tal vez reconocido por algo que necesita más que fotografías. Algo que quiere una respuesta. Y sé que si me quedo un día más, voy a dársela. Intenté marcharme esa mañana. Sin despedidas, sin mirar atrás. Cargué mi mochila, recogí el equipo fotográfico y bajé las escaleras del hostal con pasos firmes, como si ese impulso bastara para arrancarme de raíz. Rosario estaba en la entrada, sentada en una silla de mimbre, como si supiera que intentaría irme. No dijo nada. Solo me observó con una expresión que no sabría definir. No era tristeza ni desaprobación. Era algo más antiguo. Algo resignado. Crucé la puerta. El coche de alquiler estaba donde lo había dejado. Metí la mochila en el maletero, me subí y arranqué. Durante los primeros 5 minutos de camino, el motor rugió con normalidad, el paisaje comenzó a desvanecerse detrás de mí, y creí que lo había conseguido. Pero entonces noté algo raro. La carretera no avanzaba. El paisaje era el mismo, una curva a la derecha, una fila de cipreses secos, un poste de madera con una señal ilegible. Lo vi una vez. Lo vi 2. A la tercera comprendí que estaba atrapado en un bucle. Detuve el coche. Bajé. El aire estaba espeso, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Grité, sin saber a quién. Ninguna respuesta. El silencio era total, incluso los pájaros habían dejado de cantar. Di media vuelta. Caminé a pie. No sé cuánto tiempo pasó. Volví al pueblo, pero al entrar, algo había cambiado. Las calles estaban vacías. Las persianas bajadas. Ni un perro, ni un niño, ni el eco de pasos ajenos. Solo el sonido de mis propias pisadas y el rumor lejano, inconfundible, de agua moviéndose en el interior del pozo. Entré en el hostal. Rosario no estaba. Todo seguía en su sitio, pero con una capa invisible de irrealidad. Como si cada objeto, cada mueble, fuera una copia de sí mismo. Me senté en la cama. El colchón estaba más duro. La habitación más pequeña. Y en el centro del escritorio, había un sobrecerrado con mi nombre. Dentro había una nota escrita a mano, con letra temblorosa. No puedes irte hasta que termines de escuchar. No firmaba nadie. El susurro comenzó de nuevo esa noche, pero esta vez más claro. Me hablaba como si siempre hubiera estado dentro de mí. Conocía mi nombre, mis recuerdos, mis culpas. Me habló de alguien que dejé morir, aunque no supe a quién se refería. Me habló de lo que he intentado olvidar, de lo que escondí en lo más profundo de mi conciencia. Y lo más aterrador fue cuando me dijo: estás más cerca de mí que de ti. A la mañana siguiente fui directo al pozo. Ya no podía evitarlo. Me detuve frente a él. Era más grande que antes. El brocal parecía más ancho, la piedra más oscura. Me incliné despacio, sin mirar directamente al fondo. Escuché. No hubo voz. Solo un eco profundo, como una respiración. Y entonces me vi a mí mismo, reflejado en el agua. Pero no era yo exactamente. Era más pálido. Tenía los ojos vacíos, como si hubieran sido arrancados y reemplazados por un hueco. Y sonreía. Retrocedí de un salto. El reflejo no se movió. Volví al hostal corriendo. Cerré todas las puertas. Esa noche, no encendí luces. No comí. No dormí. Me senté frente al espejo del baño, intentando reconocerme, memorizando los rasgos, los gestos, los defectos. Porque sentía que algo estaba tomando mi lugar, lentamente, desde dentro. Y entonces lo supe con claridad: el pozo no solo escucha. También copia. Copia pensamientos, recuerdos, gestos. Copia almas. Y cuando la copia está completa, la original desaparece. El amanecer llegó sin luz. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes,
y el aire tenía ese olor húmedo, antiguo, como de sótano cerrado. No sabía qué hora era. Mi reloj se había detenido a las 4:44, y ni mi móvil ni la radio del hostal respondían. Todo se sentía como una antesala, un momento contenido antes de algo inevitable. Bajé lentamente al vestíbulo, sintiendo que cada escalón me alejaba un poco más de lo que había sido. En el mostrador había una nota escrita con tinta fresca. Baja al fondo. Solo así sabrás que eres ahora. No había firma. No hizo falta. Supe que el mensaje no venía de Rosario, ni de ningún habitante del pueblo. Era del pozo. De aquello que murmuraba desde su oscuridad con palabras que parecían pensamientos ajenos. No podía evitarlo. Sabía que tenía que regresar allí. No para fotografiarlo. No para huir. Sino para enfrentar lo que fuera que había estado copiándome. El pueblo seguía vacío. Las puertas, cerradas. Las ventanas, cubiertas. Nadie salía. Nadie miraba. Y sin embargo, sentía que todos sabían. Que me observaban desde alguna dimensión doblada sobre la nuestra. Como si cada muro, cada rama, cada farol torcido fuera un ojo. El pozo me esperaba. Me acerqué con pasos tensos, conteniendo el temblor en las manos. Al llegar al brocal, una cuerda colgaba dentro. No había estado allí antes. Era vieja, húmeda, pero resistente. Miré hacia el fondo. Oscuridad. Un frío que no era del aire me rozó la piel. Y entonces lo escuché. Claro. Limpio. Baja. Ya casi eres yo. No era solo un susurro. Era mi voz. Sentí un vértigo que me arrancó el aliento. Me incliné más. La oscuridad parecía agitarse, como agua densa. Y allí, en la penumbra, vi algo emerger lentamente. No del fondo, sino de mi propio reflejo. Una figura. Con mi cara. Con mi ropa. Pero con una expresión diferente. Vacía. Paciente. El reflejo comenzó a trepar. No con manos, sino con presencia. Como si su simple existencia desplazara la mía. Sentí que mis recuerdos se desenebraban uno a uno. El sonido de mi risa, la textura de una carta guardada, el olor de un verano perdido. Todo se disolvía. Me agarré al brocal. Respiré hondo. Y entonces hablé. No. La palabra fue pequeña, apenas audible, pero tuvo efecto. El reflejo titubeó. La cuerda se estremeció. Volví a decirlo, esta vez más firme. Con rabia. Con miedo. Con memoria. No soy tú. No soy esto. El pozo rugió, no con sonido, sino con un temblor interno, como si todo el pueblo palpitara por dentro. Una presión terrible me oprimió el pecho, como si algo intentara forzar mi forma, moldearla. Pero resistí. Grité. Grité todo lo que recordaba. Nombres. Lugares. Frases. Cosas pequeñas. Detalles insignificantes que eran míos. Solo míos. El reflejo retrocedió. Y el agua, por primera vez, quedó quieta. Me alejé del pozo tambaleando. La cuerda se soltó y cayó dentro, tragada por la oscuridad con un sonido sordo. El brocal tembló. Luego quedó inmóvil. Silencioso. Y supe que lo había vencido. O al menos, que había quedado incompleto. Que no logró terminar su copia. Que seguiría allí, esperando a otro. A alguien más vulnerable. Al siguiente curioso. Pero por ahora, yo era yo. Regresé al hostal. Rosario estaba de pie junto a la entrada. No sonreía. No preguntó nada. Me tendió una pequeña caja de madera. Al abrirla, encontré mi cámara, mi cuaderno, y una hoja doblada. Recuerda. Siempre recuerda. Porque eso es lo único que te protege. Esa misma tarde, me fui de Valdecino. Nunca encontré el pueblo en el mapa después. Ni el nombre. Ni la región. Como si hubiera estado suspendido fuera del tiempo, como una trampa esperando abrirse bajo el peso de los desprevenidos. A veces, de noche, en lugares nuevos, escucho cosas. No voces. Solo un roce. Como agua que gotea en un túnel lejano. Y entonces repito mi nombre. En voz alta. Para no olvidarlo.